Ucrania. Bueno, y ahora sí vamos a comenzar con estas claves de la tarde. Hoy volvemos a hablar de geopolítica y lo hacemos en términos económicos. Ayer mismo les hablábamos del déficit presupuestario de Rusia, que había alcanzado ya en los primeros 3 meses solo de este año lo que se había planteado el gobierno como objetivo para todo el ejercicio. Claro, un déficit presupuestario que ha aumentado también porque muchos aseguran que al final la guerra y las sanciones sí que están afectando a la economía rusa. Vladimir Putin, por otro lado, dice que no. Y, por ejemplo, hace no muchas semanas advirtió que la economía la inflación de Rusia concretamente iba a bajar del entorno al 11% en el que estaba al 3%. Y decía, no hay muchos países en Europa que puedan decir que tienen una inflación tan baja. Pero, de todas maneras, hay muchos expertos que aseguran que las sanciones, la guerra, sí que está afectando a Rusia. Y, bueno, sin ir más lejos, lo vemos en ese dato también del déficit presupuestario, ¿no? Europa lleva ya, por ejemplo, casi 11 paquetes de sanciones contra Rusia, contra el país. Y claro, esos paquetes básicamente son para mermar su economía como castigo por la guerra, ¿no? Pero últimamente está pasando algo. Fíjense en este titular que nos dejaba esta semana el Financial Times. Más de 1.000 millones en exportaciones de la Unión Europea de productos que están dentro de las sanciones a Rusia. Más de 1.000 millones han desaparecido cuando estaban de camino. ¿A dónde? Pues a países aliados de Rusia. Un extenso reportaje del Financial Times dice que los funcionarios de Occidente creen que ese flujo de comercio fantasma es lo que realmente está ayudando a la economía de Putin, lo que podría explicar de alguna manera que a lo mejor la economía de Rusia no esté sufriendo tanto como esperaban o como quisieran los líderes europeos. Vamos, en palabras llanas, que lo que están oliéndose más bien desde Europa es que muchos de los productos que no pueden mandar a Rusia por las sanciones y están mandando a los aliados de Rusia, sí que acaban llegando a Rusia, pero por otra vía. Bueno, los datos publicados, analizados por el Financial Times, han descubierto que solo alrededor de la mitad de unos artículos, de unos productos que están valorados en 2.000 millones, y esto es solo una muestra de todos los productos que van llegando a estos países, solo la mitad de todos esos productos que fueron a Kazajistán, Kirguistán y Armenia, aliados de Rusia, insistimos, acabaron llegando a su destino. Es decir, la mitad no llegaron, 1.000 millones, como les decíamos al principio. Bueno, estos son bienes que la Unión Europea considera que tienen uso potencial para los servicios militares de Rusia o también para los servicios de inteligencia y por eso están sujetos a controles de exportación. Dice el Financial Times que pueden haber ingresado a Rusia directamente desde la Unión Europea con el pretexto de que solo estaban de paso hasta llegar a su país de destino. Insistimos, Kirguistán, Kazajistán y Armenia. El periódico también insiste en que una parte desproporcionada de esas exportaciones que califica como fantasma nunca han llegado a su destino oficial. Salió de la Unión Europea desde los países bálticos fronterizos con Rusia y Bielorrusia, pero no ha llegado a su destino. Bueno, son productos, como les decía, productos que se enviaron en 2022 después de la invasión de Ucrania, cuando el comercio, que era muy sensible entre la Unión Europea y estos países, Kazajistán, Kirguistán y Armenia, que, insisto, son 3 estados exsoviéticos que ahora están en una unión económica con Rusia, había subido a niveles sin precedentes. Nunca antes de la invasión, por supuesto, nunca antes la Unión Europea había tenido tanto comercio de estos productos sensibles con estos aliados de Rusia, hasta después de la guerra. Bueno, la discrepancia también en los registros sugiere que Rusia ha eludido las sanciones generalizadas de intermediarios, de agentes o proveedores que colocan destinos falsos en las declaraciones de aduanas de la Unión Europea, una técnica que habría ayudado a Rusia a mantener ese acceso a productos europeos que son cruciales. Por ejemplo, ahí se incluyen componentes de aeronaves, equipos ópticos, turbinas de gas, desde luego componentes que pueden servir para el ejército de Rusia y que Europa ha intentado evitar que lleguen a Rusia directamente, sancionándolos. Pero parece que Rusia ha conseguido, una vez más, eludir esas sanciones de Europa. Bueno, muchos expertos dicen que ya se tenían que haber olido algo raro las autoridades cuando de repente suben tanto las exportaciones a países como Kirguistán, Kazajistán y Armenia, cuando antes no compraban tanto de esos productos y casualmente después de la guerra sí que lo hacen. Hay algunas categorías específicas, de hecho, algunas categorías de bienes, incluidas, les decíamos, turbinas de gas, también soldadores, equipos de transmisión de radio. Casi ninguno de los artículos enviados de la Unión Europea parece haber llegado a sus supuestos destinos, de este bloque de productos que les decía. Esta noticia del Financial Times es solo, como digo, una muestra más de que las sanciones a Rusia
no están funcionando como deberían, y subraya también la complejidad que tiene los esfuerzos de cerrar el acceso de Rusia a bienes sensibles. No es tan fácil como nos venden desde Europa cada vez que plantean un nuevo paquete de sanciones. No es tan fácil porque no se está haciendo. No se está haciendo bien, por ejemplo, eso de sancionar al petróleo ruso, del embargo al petróleo ruso por mar, porque se lo contamos aquí en varias ocasiones. No está funcionando. Y de hecho es que no hay nada que obligue realmente a los petroleros, por ejemplo, a las aseguradoras a seguir esas sanciones. Simplemente se les dice, hay sanciones y ya está, pero no hay nadie, ningún organismo que se dedique a vigilar si se está cumpliendo o no esas sanciones y qué hacer con el que no las está cumpliendo. Y esto es una muestra más, esto que publica el diario Financial Times, que efectivamente Rusia está consiguiendo que lleguen al país, dice Financial Times, insisto, que lleguen al país esos productos que están sancionados. ¿Cómo? Pues de una manera muy sencilla, que también nos preguntamos cómo puede ser que a los reguladores no se les haya ocurrido que Rusia podía hacer esto para acabar recibiendo esos productos, que pudiera utilizar a sus aliados, Armenia, Kirguistán, Kazajistán, para que lleguen esos productos a su país eludiendo las sanciones. Bueno, ya saben que esto preocupa tanto a Europa que incluso ahora en este último paquete, el 11º paquete de sanciones que está preparando ahora, va dirigido precisamente a que no se puedan eludir las medidas. Veremos si lo consiguen o no, porque desde luego que es un tema que está generando polémica dentro del seno de la Unión Europea. Y es que hasta ahora esos esfuerzos occidentales para endurecer las sanciones se han centrado sobre todo en las lagunas que hay en torno a la reexportación. Productos que llegan a Rusia a través de un tercer país, como es lo que está pasando ahora. Y este análisis de Financial Times sugiere que ese comercio fantasma también ha sido potencialmente una gran muleta económica, si se puede decir de esa manera. En febrero ya saben que la Unión Europea prohibió el tránsito de bienes de doble uso a través de Rusia. Esto significa que en Rusia no pueden ingresar directamente productos de la Unión Europea, incluso si realmente su destino es otro. Es decir, el tránsito de ese país, de ese producto en este caso, no puede pasar a través de Rusia. No puede tocar Rusia directamente. Bueno, pues parece que al final no está surgiendo efecto esta prohibición que se puso en febrero. Los funcionarios de los estados bálticos, de hecho, temen que la prohibición siga siendo insuficiente para retener o para detener más bien el flujo de estos productos. Y están también intentando detener el contrabando que hay a nivel nacional. Por ejemplo, Lituania ha presionado para que haya más restricciones, más estrictas, en una gama más amplia de productos que también son sensibles, productos que también pueden atravesar Rusia en su camino hacia su destino final, por ejemplo, tecnología avanzada, piezas de aviación. Quiere detener Lituania también el envío de productos prohibidos al aliado de Rusia, Bielorrusia. Los ministros lituanos, en este caso, también han empezado a buscar medidas nacionales para evitar que algunos productos incluso salgan de Lituania hasta Rusia. Así que bueno, ahí tienen pues otra explicación o otro motivo más, otra prueba más, mejor dicho, de que efectivamente las sanciones no están funcionando y de que Europa se tiene que poner las pilas si en este 11º paquete quieren hacer que Rusia acabe pagando por esa guerra y que no pueda eludir las sanciones como lo está haciendo ahora mismo, porque insisten desde Financial Times, le está llegando esos productos que no tendrían que llegar, están llegando ahora mismo a Rusia. Siguiente clave de la tarde, volvemos